En todo la estructura que hemos venido manejando acerca de las divisiones en la iglesia, hoy vamos a mirar, hermanos, el tema lo que produce el pecado de la división, lo que produce el pecado de la división. Pues yo creo que sugerirlo así, hermanos, parecería obvio, pero quiero ir sobre algunos asuntos particulares a favor de esto. En este acercamiento sistemático, hermanos, que tenemos de este tema, hemos considerado diferentes escenarios en los que este pecado se presenta. Ahora, hermanos, yo sí quisiera hacer una aclaración y no solo para la iglesia local, pues es obvio, sino para hermanos que pueden verse quizás perturbados al ver la transmisión después y decir, ¿qué está pasando en Suba? ¿Qué ha pasado? Se dividieron. Hermanos, por la gracia del Señor Jesucristo, no hemos experimentado ninguna división en 10 años de ministerio. Ninguna. Como todas las iglesias, hermanos, recibimos personas y como en todas las iglesias, se van. Así que no, esto es un servicio que nos estamos prestando porque se nos ha enseñado a uno de los pastores que la mejor medicina es la preventiva, ¿verdad? Que Dios nos cuida a través de su palabra y que cuando varios asuntos ocurren, es mejor tomar precauciones. Pero también lo hacemos, hermano, como un servicio al cuerpo de Cristo. Que veo y repaso en las redes comunes y no nos damos cuenta que alguien toque estos temas, cuando la mayoría los sufre. Mi pregunta es, ¿por qué no? Si está en la Biblia. ¿Me hago entender? Estamos dando campo al enemigo a que avance. Así que los amigos y hermanos sigan orando por Suba, pero no estamos hablando de nuestro propio caso, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Pero si lo estuviéramos afrontando, predicar de esto no sería ilegítimo, porque si usted va al médico y dice, me duele la rodilla, ¿qué quiere que le diga? ¿El codo? No, pues de la rodilla, ¿no? Si una iglesia experimenta una división, creo que sería útil predicar y sanar la iglesia de estas cosas. Bien, cerrando el escenario, quiero que no seamos tan limitados a la hora de entender el tema, porque me he esforzado por que considere los distintos escenarios en que una división se puede presentar, pues el mal no solo se manifiesta de una sola manera. Hemos visto, por ejemplo, el caso del hermano que aunque permanece físicamente en la congregación, en su pensamiento y afecto ya se ha apartado, no estando unido en una misma mente y en un mismo parecer con la iglesia. ¿Ya nota cómo se puede dar este pecado? No se van, pero ya en su mente y en sus afectos ya se desligaron de la iglesia. Tenemos también el caso, por ejemplo, de lo que sucedía en la iglesia de Corinto, a saber, aquel que sin abandonar la congregación emprende dentro de la congregación acciones deliberadas que debilitan la unidad de la iglesia. Es otro escenario, ¿ve? Desde adentro, generar una división
de opiniones o de prácticas, cualquier cosa, desde adentro, como en la iglesia, los Corintios. Y no podemos ignorar también lo que generalmente se relaciona con este pecado, y es aquellos que por su conducta o enseñanza literalmente dividen una iglesia. Es decir, uno se creyó, generalmente pasa así, sacerdotizo, y dijo, yo soy aquí la luz de este mundo pequeño, yo tengo más luz que todos ustedes, y tiene sus propios acólitos, ¿verdad? ¿Y qué hace? Fracciona una iglesia, la fracciona, y nace una nueva iglesia gracias a que alguien dijo, esta es la mejor manera. Destruyen iglesias, hieren, trastornan la fe de algunos, como se exhiben las cartas pastorales. Paréntesis. Yo también le animo, hermano, a que sea cuidadoso a quien sigue y a quien promociona por internet. He visto que muchos algunos, no muchos, ni siquiera la mayoría, pero algunos de ustedes, y sobre todo los hermanos que nos siguen de otros lugares, promocionan ministerios grandes. Usted debería preguntar qué está apoyando. Muchos de esos ministerios han trabajado para dividir iglesias. Una muy cercana a nosotros fue dividida gracias a que un ministerio de esos grandes, de esos predicadores célebres, apoyó una división ilegítima en la iglesia. Le arrancó un pastor y lo nombró sacerdotisa. Es una manera de decir, ¿no? Que no creo en su pastorado hoy, bajo una circunstancia así, de debilitar y dividir y sacar mucha gente de una iglesia, cuando eso no es legítimo, porque le expliqué en algún sermón que hay divisiones legítimas, pero tienen que cumplir unos estándares. Bien. Sea una división silenciosa en el corazón o una abierta fractura en la comunión, sea una grieta en la doctrina, en los afectos o en el testimonio de la iglesia, la división es un pecado. No estamos tratando simplemente con una diferencia de opiniones. Va a haber diferencias de opiniones en una iglesia, ni un conflicto pasajero los va a haber. Hablamos de un pecado que es una afrenta a la unidad que Cristo compró con su sangre. Por ello, con temor y humildad, nos acercamos a la palabra para examinar sus advertencias y enseñanzas sobre este peligro, a fin de que el Señor nos guarde de caer en él y nos conceda la gracia, más bien, de ser instrumentos de la unidad bíblica y edificación en la iglesia. Y hoy, hermanos, sin nada extraordinario que decir, no les voy a decir, hermanos, mire aquí, mire aquí, mire aquí, mire esto que me encontré en la Biblia, nadie lo había visto, ¿verdad? Sin nada extraordinario, espectacular o novedoso que exponer, sino la simple y llana verdad que nos muestra la palabra de Dios, nos preguntaremos, ¿qué produce el pecado de la división? Es decir, ¿qué genera el pecado de la división? No solo a aquel que lleva el espíritu divisor, sino a quienes les afecta de muchas maneras este pecado, ya sea partícipe del pecado de la división o que lo participen por implicación. ¿Me hago entender? A veces pasa así, hermanos. A veces alguien peca y a veces a usted lo participan del pecado. O sea, ¿no está untado? Tome. ¿Cierto? Hay gente que ya cayó en la grasa, digamos. Pero lo ve a usted, le dice, bienvenido. Es decir, lo participan a usted del pecado. Bien, así que me voy a enfocar en dos cosas. Primero, en general. En general, tengo una respuesta general a la pregunta, ¿qué produce el pecado de la división? ¿Qué produce, qué genera el pecado de la división? En general, mi respuesta es esta: el pecado solo puede producir pecado. El pecado solo puede producir pecado. Y haríamos bien, hermanos, en tomar esto como un principio que usted aplica al pecado de la división y a cualquier otro pecado.
¿Ya? ¿Por qué? Porque es un principio general. El pecado, llevar a cabo acciones pecaminosas, trabajar o sembrar el pecado, solo va a traer pecado. Ciertamente Dios a veces se glorifica en tomar del pecado y sacar, es un Dios sabio, sacar como quien coge un pedazo de basura y lo transforma en una lámpara. ¿Me hago entender? Pero eso es potestativo de Dios. Y no podemos, por el hecho de decir que Dios hace eso, decir entonces que el pecado no produce pecado. No, hermanos, el pecado produce pecado, solo está en la soberanía de Dios cuando Él corrige una acción pecaminosa y la lleva a bien. Es decir, hermanos, cuando José fue vendido a Egipto, José dijo, ustedes pensaron mal contra mí, es decir, ustedes pecaron, pero Dios lo encaminó a bien. Ahora, que Dios lo haya encaminado a bien no significa que lo que ellos hicieron estaba bien. Que sea un principio vender a los hermanos, porque de todas formas Dios hará bien en eso. No, hermanos, no podemos concluir eso. Parece una verdad muy obvia, pero quien es tentado por ese espíritu divisor siempre razona así. Piense cómo razona el divisor. Generaré una contienda divisora para cosechar un bien. Es decir, estoy viendo algo que no me gusta en la iglesia. Quiero que eso sea transformado. Entonces cosecharé un pecado para que me salga buen fruto. Hermanos, es totalmente tonto si usted lo plantea en los asuntos materiales, ¿cierto? Veo que no puedo llegar fácilmente del punto A al punto B. No me es fácil llegar. Entonces dinamitaré la única vía que hay entre A y B. ¿Verdad? Porque como no puedo llegar fácil, entonces la dinamitaré. Usted diría, pues qué tonto, al menos estaba llegando tarde, pero llegaba. ¿No? ¿Qué hizo al dinamitarla? Porque no le funcionaba bien. Pues dañó todo. Hermanos, puede ser, digo puede ser, y esto lo tengo en mucha duda, que la persona que genera una división a veces quiere algo legítimo. No me gusta esto, me gustaría ver esto. Digo, a veces, y muy poquitas veces. Pero quiere alcanzarlo, ¿y qué hace? Genera un pecado, pensando que sembrando un pecado cosechará un bien. Hay algo probablemente que el individuo nota que debe ser cambiado. Generalmente son sus pasiones, pero vamos a suponer que es legítimo, pero lleva a cabo unas acciones pecaminosas para conseguirlo, que nos asombra que piense que puede conseguir fruto espiritual accionando un pecado, que va a conseguir la unidad de la iglesia sembrando discordia, que todos vamos a ser mejores mientras más mala cara y más malas actitudes siembre, y que todos vamos a mejorar mientras más chismee y divida la iglesia en opiniones, y entonces seremos mejores, porque si sembramos un pecado, cosecharemos un bien. En general lo que ocurre es que el espíritu divisor tiene otro tipo de ganancias en mente para conseguir algo y por eso acciona las vías pecaminosas. En realidad espera quedar bien situado el divisor, en verdad espera que Dios le bendiga y respalde sus acciones cuando hace algo contrario a la Escritura. Es que yo me asombro de cuando el espíritu divisor está en alguien. ¿Realmente espera que Dios bendiga su empresa? Es decir, su empeño. ¿En verdad usted espera que Dios respalde lo que está haciendo y le bendiga y algo bueno pueda salir mientras ejecuta acciones contrarias a la palabra de Dios? Eso es asombroso, hermano. Eso ni siquiera es fe. Fe no es, hermano, que usted diga, tengo una semilla de limón, le voy a poner harta fe para que me salga de manzanas. El árbol de manzanas. Eso no es fe, hermano.
Yo no sé cómo decirle para que aquí ninguno se vaya ofendido conmigo. ¿Cómo le diríamos? Suavemente, suave. Tonto, bueno, tonto. Tonto. Pero yo tuve fe. Le voy a meter harta fe para que haciendo una división todo cambie para bien y Dios sea glorificado. ¿De verdad, hermano? ¿Quiere hacerse amigo de un divisor y ser mejor persona? ¿De verdad? No, míreme a los ojos y dígame, sí, no, es que juntándome con el malo generaré las mejores costumbres. Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Porque las malas conversaciones engendran piedad, ganas de orar, ganas de congregarse, ánimo en el Señor. No, las malas conversaciones, ¿qué? Corrompen, hermano. Es que es lo más de obvio, ¿verdad? Pero siempre en la mente del divisor y el que apoya una división está eso. Aunque siembre maldad, cosecharé un buen fruto. El pecado solo puede producir pecado. Esto es, hasta los niños y jóvenes deberían entenderlo así. Me juntaré con el no creyente y Dios bendecirá eso con un buen matrimonio y, ¿sí? ¿De verdad? ¿Cómo le decíamos? Tonto, ¿verdad? Todos quedamos de acuerdo que le vamos a decir así, ¿verdad? Para que no me deje solo. Aunque me consiga la señorita mundana, buscaré la gloria de Dios, porque sembrando una desobediencia, cosecharé un buen matrimonio. Aunque coseche un mal negocio ilegal, aunque coseche saltarme la ley, esperaré que Dios bendiga mi negocio. Y le colocaré un póster a mi negocio. Dios bendiga este negocio. Aunque haga las cosas mal y robe, en el proceso, espero con mucha fe y oración que Dios bendiga. Hermanos, el pecado solo produce pecado. Recuerda el principio de Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso en palabras entendibles es, usted piensa que la justicia de Dios o lo que es justo de parte de Dios va a realizarse por más que se aire. No, así no se ejecutan las cosas. Usted no puede sembrar su ira y esperar que Dios haga las cosas justas, ¿ya? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nada justo se conseguirá de Dios accionando el pecado de la ira. La justicia de Dios no será atraída por la vía del pecado. Si las cosas no pueden ocurrir o cambiar para bien por los medios legítimos, ¿por qué pensar que a través del pecado lo conseguiremos? Otra vez se lo digo, si las cosas no pueden ocurrir o cambiar para bien por los medios legítimos, ¿por qué pensar que a través del pecado sí lo conseguiremos? Entonces, ¿hagamos males para que vengan bienes? Recuerde que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Gálatas 6:8. Ningún divisor puede pensar que alcanzará algo bueno pecando. Y aunque no existiera la instancia solemne de la iglesia para tratar el pecado de la división, si aunque no existiera la instancia solemne que Dios ha puesto para tratar el pecado de la división, recuerde la sentencia de Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Una de las características desastrosas del pecado es que al que más lastima es al que lo comete. Una de las características desastrosas del pecado es que a quien más lastima es al que lo comete. Job 5:2. Es cierto que al necio lo mata la ira.
¿A quién mata la ira, hermanos? Yo sé que en la ira una persona puede matar a otra, pero ¿a quién mata primero? Al que la ejecuta. Y al codicioso lo consume la envidia. Principio de principios. El pecado al que más lo lastima y al primero es al que lo comete. Y se lo digo porque es muy obvio el poder devastador del pecado sobre otros. Es cierto, con mi pecado yo puedo lastimarlos a todos ustedes y de forma grave. O cualquiera de nosotros puede ejecutar una acción pecaminosa y lastimarnos gravemente. Eso es verdad. Pero ¿qué dice la Biblia? Que al necio lo mata la ira. A nosotros nos hiere, pero al que pecó, lo mata. Y esto hace armonía, esto de que la peor parte se la lleva el pecador, hace armonía con Proverbios 6, 27 y 28. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Preguntas meramente retóricas para decir que nadie puede pensar que jugará con el fuego del pecado sin que las llamas lo consuman a él. Y para nuestro caso, nadie puede pensar que jugará con el fuego de un espíritu divisor o con las llamas de conductas divisoras y no se quemará él mismo con el pecado. Considere que todo pecado tiene el potencial de sacar lo peor que tenemos dentro, y el pecado de la división no es la excepción. Mi primera respuesta entonces, ¿qué produce el pecado? El pecado produce pecado. Ahora hablemos de la división. Entonces, ¿qué producirá el pecado de la división? Pues más pecados. Hermano, usted puede pararse al lado de la puerta que abre una gran represa. ¿Ya? ¿Usted tiene la oportunidad de ir a una represa? Bien, si no, vaya. Hacia atrás hay un embalse retenido. Hermano, hay unas puertas inmensas, de muchos pisos de alto, unas puertas, que a veces es una atracción turística pararse y mirar abajo las puertas. Usted puede pararse al lado de la puerta de contención y usted mismo puede elegir si la abre o la cierra. Después que usted la abre, ya usted no tiene ningún control de lo que va a pasar abajo. Hermano, esa agua represada puede llegar a saltar y usted se moja estando en el puentecito que ve. Después de que usted suelta el agua, ya usted no puede controlar. Eso se lo digo para que considere, hermanos, somos tan libres de saber o no si pecamos o no. El pecado siempre está a la puerta. Luego que le abra la puerta, ya lo que pase de ahí, hermanos, y voy a hacer una palabra para la generación X, yo creo que pertenezco a esa o algo así. Usted tire los dados, eso está en su poder. Luego que caigan, aguántese el Yumanji que le viene. ¿Sí? ¿Le hace sentido? Eso, usted no lo controla. No lo controla. Y ojalá en la práctica eso produjera risa. No lo hace. Cuando el que jugó con fuego se está quemando, está lejos de parecer un chiste. Ver personas habiendo jugado con espíritu divisor, ¿en qué están hoy? ¿En qué están hoy? A usted le desgarra el corazón. No nos jactamos, no es una medalla, pero cuando usted los vio una vez dirigir un culto y hoy los ve en un bar
sin congregarse, casi ateos. Usted mira la palabra de Dios y dice definitivamente, ¿quién tomará fuego en su seno y no se quema? Mi pregunta es, ¿qué esperaban? El pecado los engañó y les dijo, si siembras una discordia, conseguirás un fruto espiritual. Nunca funciona así. Ahora, hermanos, en particular, ya le hablé el principio general. En particular, el pecado de la división produce un sinnúmero de pecados que ya se salen, hermano, de todo control. Es decir, usted no puede vaticinar qué cosechará si siembra división. O sea, sí sabe que va a cosechar pecado, pero hermanos, eso salta para cualquier lado. Hablando más específicamente del pecado de la división, debemos notar los pecados relacionados con este pecado en específico. Pensamientos, actitudes, palabras o acciones que en otros escenarios serían impensables para un cristiano. El pecado de la división los estimula y los saca en su peor versión. Vamos al probatorio, Romanos 16, 17. Romanos 16, 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Antes de eso, hermanos, y aquí tenemos niños y jóvenes a los que estoy muy interesado en que también atiendan, ¿ya? Ellos también vinieron a escuchar la palabra. ¿Qué es una lisonja? Una lisonja, le voy a decir más o menos cómo se ve, ¿verdad? Sí, porque si le digo es una adulación, los dejo en la misma, ¿verdad? Una lisonja es, por ejemplo, Benjamín tiene un esfero que me gusta y yo no lo tengo, pero yo lo quiero tener. Y sé que si le digo, Benjamín, ¿me lo presta? Él me va a decir, no, porque estoy escribiendo. Bueno, entonces yo le digo, hola Benji, uy, ahí está elegante. Y el chaleco, yo tengo uno así. Y usted es mi mejor amigo, ¿sabe? ¿Sí? ¿Me presta el esfero? ¿Ya entendieron los niños qué es una lisonja? Es un trato y unas palabras estratégicas, porque yo le puedo decir a él, y con Benjamín yo le digo, se procuró bien, muy bien por el chaleco, ¿sí? Es un reconocimiento. ¿Qué lo hace una lisonja? Cuando yo no le diría a él eso, nunca, no lo siento, ni me parece, simplemente yo quiero su esfero. Entonces lo va a tratar con melosería, lo voy a adular, eso es lisonja. Cuando la Biblia dice que los divisores no les sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios deseos o vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Gloria a Dios por eso en un sentido, porque nunca engañan al corazón maduro, sino al ingenuo. Bien. Es un espectáculo ridículo y patético ver al divisor arrastrarse siendo lisonjero para conseguir sus fines pecaminosos, pues él mismo sabe que no tiene en sí mismo esa personalidad ni carácter atractivo ni dulce, y tiene que arrastrarse usando toda una simulación, hablando como no habla, alabando lo que no le gusta alabar, tratando a los demás como jamás lo hace, solo por llenar el apetito por el cual está haciendo una división. Imaginamos que en otros contextos el solo pensamiento de envilecerse
para ganarse el oído de un ingenuo le daría escozor, pero ahí está el pecado, sacando lo peor de un individuo, que usted lo ve y dice, ese no habla así, ahí se está arrastrando con lisonjas, porque él no es así, no habla así, no le gusta eso. ¿Ve? Por eso los maduros no caen. ¿Le gusta ver ese escenario de una persona arrastrándose para ganarse la aprobación de otro, para que lo acompañe para sus fines? Es un episodio peor que si usted ve a alguien arrastrándose para conseguir comida. ¿El pecado que produce? Pecado. Me imagino que esa persona diría, yo jamás me arrastraría para hacer esta cosa. En otros contextos nunca lo haría. Pero ahí lo vemos, para generar una división haciendo eso. En 1 Corintios 1:11, el pecado de la división está relacionado con cosas horribles, hermano. Con peleas, luchas o pleitos entre hermanos. Solo imagine un escenario donde usted pelee con otro hermano. Pelee. No estoy hablando de una desaveniencia, ¿ve? No, pelee. Pero es que usted, usar palabras feas contra su propio hermano en la iglesia, usted diría, uy, no, yo preferiría quedarme callado en vez de, no, hermanos, pero ¿qué produce el pecado de la división? Peleas, palabras desobligantes, caras agresivas, ofensas, desplantes, acciones ofensivas entre discípulos del Señor que pactaron cuidarse. Dice el texto, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, peleas, hermanos. En 2 Corintios 12:20 dice, pues yo me temo que cuando llegue no os halle como quiero, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Hermano, ¿qué provoca el pecado de la división? Mire, hermano, saca lo peor que uno tiene en el corazón. Cosas que usted ni se imaginaría que puede hacer. Las hace bajo un espíritu divisor. Es que parece que estuviéramos hablando de una sesión del Congreso. No, esto es una iglesia. Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias. Maledicencias es maldecir a su hermano, del ojalá le vaya mal. Murmuraciones, soberbias, desórdenes. Cuando aquí una que otra vez sale un barro de divisor, ¿sí? Un barro, un acné de división, digámosle un barro porque no, ¿sí? Sale ese acné feo, usted encuentra hermanos así. Va a ser la representación gráfica, no es lo único, pero para que usted se dé cuenta, estamos los 4 hermanos. Hola, mi amor, querido hermano. Buenas tardes. Hermano. ¿Usted cree que le estoy diciendo mentiras, hermano? Estoy en un púlpito sagrado. Este púlpito no es sagrado, el oficio es sagrado. Aquí. Y usted dice, me sentí mal. ¿Sabe qué? Realmente da pesar ver ese tipo de acción inmadura y tonta. La persona quizá piensa que yo me voy a voltear contra la pared y decir, mamá, ahí está mi mamá atrás. Mamá, venga, no me sal. ¿De verdad piensa que yo voy a hacer eso? O que cuando voy a comer ese domingo me va a temblar la cuchara y yo me voy a mecer antes de dormir por esa. No, hermanos. El ridículo lo hizo tal persona. ¿Usted piensa que esto de envidias, divisiones, soberbias, eso no se presenta?
sí, hermano, se presenta bajo un espíritu divisor. Saca lo peor de uno, porque yo creo que ni en el trabajo uno haría eso, ¿verdad? Simplemente veo que entre ese grupo está el que no me está cayendo muy bien. Sencillamente, pues, ni siquiera voy a ese grupo. No hago la simulación de, hola, querido amigo, que venga para acá, che. Que Señor. Pero en la iglesia lo hemos visto muchas veces, cuando nos salen barros de espíritu divisor. ¿Cómo vive un cristiano en una iglesia cuando todo esto le está hirviendo en su alma? Esto es una vergüenza, un terrible mal. El espíritu divisor promueve un ambiente hostil y de confrontación. El pecado de la división es carnalidad y promueve carnalidad, es decir, el predominio de la carne en personas que deberían estar gobernadas por el espíritu. En 1 Corintios 3, 1, 4, al menos 4 veces nos dice que la división es carnalidad. Carnalidad es una palabra grande, es decir, genérica. Lo que quiere decir que no se nos describen pecados específicos, porque debajo de carnalidad todo cabe, hermano, todo cabe. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni lo sois todavía, porque aún sois carnales, segunda vez, pues había entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, 4, y tercero, y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales 4 veces. Hermanos, los que estamos en una iglesia, venimos del mundo huyendo de vivir como vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y ahora llegamos a la iglesia y más de lo mismo. Venimos del mundo huyendo de la carne para venir a una iglesia y encontrar carne, al menos no mortificada. No, hermanos. Eso sí sería, como dice el dicho de las abuelas, sería salir de Guatemala, ¿cierto? Para el guatepeor. Es decir, estoy hasta aquí de la carnalidad de la gente. El Señor me dio un corazón sensible y ahora vengo a una iglesia y ¿qué encuentro? ¿Lo mismo? Ay, no, hermano. ¿Lo mismo? ¿Mismo chisme? ¿La misma prevención, las mismas contiendas, las mismas cosas por las que en las empresas se pelean, por las que en los partidos de fútbol, en las juntas de acción comunal, la misma cosa allá, la veo aquí, lo mismo, las mismas tácticas, las mismas envidias, los mismos celos, que por qué él sí y yo no, y eso debe ser porque él se sentó en la mesa para almorzar y como yo no tengo para almorzar, entonces lo tiene más en cuenta él que a mí, que qué pasará, que esto. Hermanos, que esto es la alcaldía, ¿qué es esto, hermanos? Esto es la iglesia. No sé de usted dónde venga, pero aquí estamos procurando no ser así. No sé cuál es su contexto, lo lamento la verdad, si usted fue criado en un contexto así. Pero aquí estamos tratando de establecer unos principios de iglesia. Meditemos en el hecho de los cultos en la iglesia ahora, las devociones públicas, las puertas de Sión, que son más gloriosas que las casas de Jacob, pues constituyen la máxima expresión de adoración y edificación. Ahora por la división, el mejor contexto convertido en el peor. 1 Corintios 11, 17, 18, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. ¿Sí ve? El mejor contexto convertido en lo peor. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Qué feo, hermano, que el mejor contexto sea convertido en el peor contexto. O sea que en un sentido le hubiera sido mejor
no estar aquí. Gálatas 5:15, en un contexto de iglesia, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Porque un apóstol le dijera esto a una iglesia, hermanos. ¿Qué vio? ¿Qué cosa vio que lo llevó a escribir estas cosas dolorosas? Yo le dije que el pecado sacaba lo peor de nosotros, ¿no? Si os mordéis y os coméis unos a otros. ¿Qué puede significar eso? Sino que los hermanos estaban buscando ya el mal del otro. ¿Cómo le hago un mal a él? ¿Cómo lo desacredito? ¿Cómo le hago tropezar? ¿Cómo busco su propio mal? Es decir, estaría tan contento que él estuviera tan desgraciado como yo, en lugar de verlo en una iglesia. Me gustaría compartirle mi lepra, ojalá le diera una peor que la que tengo yo. Preferiría eso, y no que estuviera firme como un cristiano. Pero el pecado de la división, ¿qué saca, hermano? Lo peor de uno, cosa que usted diría, yo nunca sería capaz de hacer eso. Bajo otra circunstancia, ahí están. ¿O por qué Pablo le diría a unos creyentes, cuídense de no irse como lobos a desprezarse ustedes mismos? En el caso específico de 1 Timoteo 6, 3 al 6, es el de una división más de carácter doctrinal. Igual es una división, igual su fruto es amargo como cualquier otra división. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira. El apóstol se mandaba, ¿no? Con sus cositas. Delira, le decía delirante. ¿Sí? Delirante. Acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales cosas nacen. Mire, ahí ve, ¿sí ve? Usted abre la puerta y después de eso ya no controla. ¿Qué nacen cuando hay una división? Este caso es el de doctrina, pero puede aplicarse a cualquier cosa. Nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. Piense esto, hermano. Y yo aquí sí le digo, hermano, que aunque usted no avale ni participe en una división, Dios lo cuide de que usted no sea la ola o la onda que nos quedó de eso en la iglesia. Porque usted dice, yo no participé, yo no hice nada, está bien, usted dice, gloria al Señor. Pero luego usted quedó aquí en la iglesia con malas sospechas. Eso es carnalidad. Porque es como yo llamarles, vamos a poner que aquí faltaron 10 hermanos que hoy debieron venir. Entonces yo les he hecho todo el discurso del que no se congrega, regañando al que vino por el que no vino. ¿Ya me hago entender? Y ahora usted, que no participó en nada, se quedó con las malas sospechas. Arrepiéntase de eso, porque nosotros no le hemos hecho nada. O sea, el que vivió fue otro, y le guardaré mis malas sospechas a la congregación. Gracias por el regalo. ¿Sabe cuán difícil es defenderse de lo que usted no ha hecho? Y nos pone una medida muy arbitraria de su parte, ganarnos la confianza cuando nosotros no le hemos defraudado. Pero usted sí quedó viéndonos con recelo, gracias al barrito que nos salió de división. Tenga criterio, sea maduro. Los padres no llevarán el pecado de los hijos, ni los hijos el de los padres. El alma que pecare
esa morirá. Entonces, hermanos, aquí tendrá que hacer una división en su mente de darle a cada cual lo que corresponde. Pero, no, pues que como aquí ya no se puede confiar. Un momento, no se puede confiar de qué, hermano. Es que aquí, ¿quién le ha hecho qué? Y nos lo muestra, si me da el favor, para cuidarnos todos, ¿no? Pero si no hemos hecho, hermano, ¿por qué mirar con sospecha al que bien le ha tratado, al que bien le ha servido? Tenga criterio, no sea ingenuo, no sea bebé, no sea niño. Porque si alguien se arrastró con lisonjas para ganarlo a usted, ¿dónde lo encontró? Piense lo que le estoy diciendo. Si alguien tuvo que arrastrarse con lisonjas para encontrarlo a usted, ¿a qué altura está usted? Muy bien. Es porque usted también se está arrastrando, es lo que le estoy diciendo. Vamos a saltar una parte, hermanos, no quiero ahondar sobre esto. Mi último testigo, para no hacer grande el sermón, Judas 18 y 19. Lo que le estoy enseñando, hermano, es que mire que el pecado de la división coge para cualquier lado. Bueno, para cualquier lado pecaminoso. O sea, si no produce sospechas, produce envidias o celos o peleas o que nos consumamos los unos a los otros, eso salta para cualquier lado. ¿Ya? Saca diversas clases de pecados. Saca derivados de sus pecados e implicaciones que usted ni siquiera sabía que podía existir en la vida. En Judas 18 y 19 dice: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Otra vez, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Al notar lo que yace en el corazón del divisor, Judas encuentra que hay trivialidad, liviandad y hasta burla con la que toma los asuntos del Señor. Entonces, si eso es lo que hay en el corazón, esa trivialidad o liviandad de las cosas del Señor, dominados por sus deseos, es decir, dominados por esa trivialidad o liviandad, o como le llama el texto, siendo sensuales, dominados por eso, causan divisiones. Y según el texto, ¿a quiénes logra apartar? A los que se identifican con esa forma trivial y liviana de ver las cosas. No tienen el Espíritu. Yo espero, si usted lee Judas extensamente va a notar esto, pero yo estoy dejando este texto para cuando vayamos a hablar de el carácter del divisor. Dominados por sus deseos, logran apartar a aquellos que se identifican con su manera liviana de tomar las cosas espirituales. Esto es, gente sensual y burladora, despierta y aviva la liviandad espiritual. El pecado de la división jamás logrará hacer cristianos maduros, serios y sobrios, sino triviales, livianos y burladores. Nadie sembrando una división podrá esperar una vida robusta en el Señor sin una cosecha de liviandad y sensualidad. Por eso, hermanos, tengo una conclusión previa. Pobres las iglesias que se levantan o se nutren con personas de espíritu divisor. Si un individuo hace una iglesia, es eso. Imagínense aquellas iglesias que son felices recibiendo los divisores de las demás iglesias. Yo me pregunto, ¿cómo serán sus cultos? ¿Cómo? No, piénselo, hermano. Que ahí tienen un collage, ¿verdad?
de todo tipo de criaturas, salvajes, de diversa peligrosidad. No sé, escorpión, la crota, ¿cómo se llama? Bueno, al lado de una serpiente, al lado de un tigre, al lado, yo digo, déjeme ver eso, a la distancia, ¿no? Déjeme ver, aquí el primero que se mueva, mire, porque si este lo pica aquí, el otro saca la cola y se la pega al otro, y eso, hermanos, ¿qué espera, queridos pastores y líderes de iglesias? Que luego escucharán, ¿no? Así sea para criticar, no importa. Piense el mal que se atrae formando una iglesia de personas con espíritu divisor. Lo único que les falta en esa comunidad es al espíritu. Del resto, hay todo tipo de criatura. Quiero concluir, hermanos, con 3 palabras distintas. La primera, para los que lidian con un espíritu divisor dentro de ellos. Mi primera palabra es para quien se ha dado cuenta que tiene un espíritu divisor. ¿Ha usted considerado el horrible basurero en el que ha convertido su corazón? No, querido amigo o hermano, usted no es el héroe de una causa. Usted no es la leyenda viva de la Reforma. Usted no es el selecto iluminado, el excepcional sobreviviente a este contexto de maldad donde usted se congrega, que se permite disentir como mártir por la verdad. No lo es. No lo es. Está lejos de serlo. Es que a veces creo que eso es lo que está en el corazón de algunos, ¿no? Que causan división. Soy leyenda. El único sobreviviente. Hoy estoy muy peliculero, hermanos, perdónenme. Pero es que le quiero llegar a algunas personas, ¿está bien? Soy el único sobreviviente que guarda la verdad como un mártir en medio de este contexto de maldad donde me congrego. Entonces, si yo no hago algo, porque aquí nadie ha cuidado a los hermanos por 10 años, aquí nadie les ha sabido enseñar bien, aquí les han tratado mal y los han tenido bajo un sistema de esclavitud, y yo los liberaré. Pobres mujeres, alguien nos dijo, ¿verdad? Pobres las hermanas de Suba, esclavas ellas. Mírelas, tristes, ¿cómo será la reunión de...? Pero yo soy leyenda. Seré un mártir y lucharé contra la opresión y el patriarcado que tienen en esta iglesia, contra las estructuras de opresión. Bueno, por ahí nos dicen, ¿oyó? Por ahí va. Y entonces el que ve la luz piensa que aquí nadie, ustedes no han sido pastoreados, hermano, sino por un tuerto y un ciego. Yo soy el ciego y él es el tuerto. Yo no veo la luz y él medio la ve. Pobrecitos. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? ¿Instruirlos? No, pues claro. Pero aquí nadie da consejos, hermano. Aquí somos, mire, aquí nadie les sabe aconsejar. Nadie. No importan 50 años del Evangelio, 20 y pico de años. No importa. No, nada de eso. Pero yo sí. ¿Me hago entender? Hermanos, amigos, usted no es héroe, usted no es leyenda viva, el selecto iluminado. ¿Tiene más luz?
¿Es el único sabio y entendido entre nosotros? Le dedico Santiago 3:13. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Tiene más luz? Muéstrenos por su conducta, sus obras en sabia mansedumbre, no generando una división, ni dejando salir todos los pecados que no ha sabido mortificar, vomitándolos sobre otros, que si ellos se lo comen es porque le gustan lo que a usted le gusta, serán los únicos que apreciarán eso. Arrepiéntase de su maldad, lleve su corazón cargado de pecado, sensualidad y carnalidad al Señor, pero no siga dejando que este pecado le domine. ¿En verdad cree que acciones pecaminosas traerán bien? ¿Cree que lo que no venga por las acciones bíblicas es correcto? ¿Sembrará una tormenta para cosechar una calma? Le ofrezco un test bíblico para que confirme si sus motivos y acciones son legítimos o no. Santiago 3:16 al 18. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo le fue al del espíritu divisor? Si usted usa acciones pecaminosas, es obvio que lo que desea alcanzar es un pecado. No juegue con fuego, pues el más damnificado será usted. Y como le dijo un general del ejército de Israel a otro, y la espada consumirá al uno y al otro. Segundo, una palabra para los que lidian con un individuo divisor. Como le digo, hermanos, a veces usted está allí y lo participan. Una palabra para los que lidian con un individuo divisor. La Escritura en estos textos nos ha paseado como una máquina del tiempo. Gloria a Dios por eso, porque nos ha llevado hacia atrás, hacia algunas iglesias. Hemos paseado por un momento, nos ha puesto ahí en la mitad de los Corintios o de los Gálatas, y nos ha mostrado lo que ha provocado la división en el pasado, pero también nos ha enseñado lo que puede provocar en un futuro. Trate la división como un pecado que provocará más, y a un divisor como un pecador que estimulará a más pecadores. Cuando le toque lidiar con un divisor, entonces usted va a tratar el pecado de la división como un pecado que provocará más, y al divisor como un pecador que estimulará a más pecadores. Espero que le ayude eso. Como notará, el divisor jamás va a hablar de su pecado, diciendo, hermano, quiero hablar con usted, es que tengo contienda, disensiones, celos, envidias, estoy con eso. ¿Qué piensa usted? ¿No? No, eso nunca le va a decir, de obvio. Sino de asuntos que no ve bien o que desea, camuflándolos bajo el supuesto intento de corregir o edificar. Pero si en verdad tuviera en su corazón la edificación de la iglesia, y si tuviera en su corazón la intención de hacer lo correcto, ¿por qué usaría métodos pecaminosos como el chisme, la lisonja, los regalos, el apartar afectos, comprar la conciencia, las tácticas solapadas, desconocer y perturbar el orden de la iglesia y cualquier otro procedimiento alejado de la palabra? ¿Por qué usaría eso? ¿No está diciendo que quiere las cosas bien? ¿Que quiere edificar? ¿Que quiere aportar? ¿Por qué usaría métodos de ese tipo si lo que en su corazón hay es hacer lo correcto? Usted, querido hermano, tiene la responsabilidad de enfrentar de manera bíblica y madura a un divisor. Porque si no lo hace a tiempo, cuando las cosas salgan a la luz, es muy poco lo que se puede hacer para el mal y el detrimento de la unidad de la iglesia.
Así que eso a veces no se resuelve tan fácil como, y ya habló con el pastor, hable usted. ¿No? ¿No lo buscaron a usted? Al menos por respeto a usted, y diga, yo quiero que este individuo se vaya de aquí no creyéndome que yo soy como él, al menos. Pero yo sé que la más fácil es, vaya a hablar con los pastores. ¿Sabe qué han hecho? Pues nunca hablan. Sí, usted los manda y usted dice, ay, ya duermo tranquilo. No, hermano. Eso es como saber, si somos una comunidad aquí, vamos a suponer que dormimos en un espacio aquí, cada uno en su tienda, en sus familias, como pasaba en el pueblo de Israel, y yo veo un tigre, entonces yo digo, cerraré mi carpa, y desde que... ¿Usted haría eso viviendo en comunidad? ¿Usted no daría la alarma? Hermano, ¿usted no haría la alarma? Si no me asuste, hermano. Uy, no. Me avisa para no acampar con usted. De hecho, no me gusta acampar. Nunca lo haría con usted, ni con nadie, pero lo va a tener en cuenta. O sea que si a su carpa le llegó un tigre y usted lo pudo contener, ¿usted cierra su carpa y queda tranquilo? No, hermano, si vivimos en comunidad, dé la alarma. Dé la alarma. ¿Sabe? Porque si usted manda al león a hablar con el jefe de la tribu, pues sí será muy tonto si va, ¿no? Sabiendo que él sí tiene una escopeta para acabar con el asunto. Ya hemos experimentado eso, hermano, que cuando el Señor saca a luz el mal y los pastores vamos a enfrentarlo, ¿sabe qué, hermano? Si usted ya están metidos en unas cosas, hermano, que uno dice, ¿qué le dio? Pero se hacen sus cosas, ¿verdad? Satanás gana ventaja. Si le toca lidiar, hermano, usted representa la verdad, trate el asunto con madurez y hágalo a tiempo. Ya hay cosas, hermano, que toca con los hermanos maduros, entonces remítalo. Pero generalmente las cosas no empiezan así de grandes, sino pequeñas. Y por último, una palabra cuando enfrentamos o cuando nos participan el pecado de la división. Hay muchas cosas, pero quiero enfocarme en esta. Quiero enfocarme en que la iglesia, sabiendo la enorme tentación hacia el pecado que produce la división, cuidémonos de no ir a sumar pecado al pecado. Queridos hermanos, mi exhortación es esta. Ya la división es un pecado, ¿está bien? Ya es un pecado. Y a veces no nos piden elegir, no hay consulta popular, ¿verdad? ¿Quiere participar en mi intento? Marque X y sí, no, y el otro no me incumbe. No. Sino, ¿qué pasa? Hermanos, es como el que lo empujan a un charco, hermano. ¿Qué pudo hacer? Él lo estaba evitando. ¿Qué pasa si viene otro y ya nos participan? No le sume pecado al pecado. En otras palabras, sumarle al pecado de la división al que nos participaron el desafecto a su propia iglesia. No le sume eso. ¿Sabe? Escuchar a veces a algunos hermanos, y gracias por decirlo, después de esto ya uno no queda viendo igual a su propia iglesia. ¿Momento? ¿Por qué nos desafectó a nosotros? Hemos estado en su casa, hemos estado en su enfermedad, hemos recogido mercado para usted, medicinas, probablemente, le hemos llevado a la casa en carro a veces, y nos desafectó a nosotros por el otro. Eso es añadir pecado al pecado. Sumarle, por ejemplo, la desconfianza a su propia iglesia o la falta de amor. ¿Por qué? Porque al que más uno le colabora, más nos hace eso. Entonces, ya no colaboro. ¿No es pecado eso, hermano? Sumándole pecado al pecado. Falta de compromiso, la amargura. Hermanos, aquí ninguno tiene permiso para el resentimiento, la amargura y las palabras ofensivas para el que nos hizo daño.
¿Lo escuchó? Nadie tiene permiso para el resentimiento, la amargura o las palabras ofensivas para el que mal nos hizo, porque nadie tiene derecho de pecar. Nadie. Si usted piensa que el pecado del otro lo habilita a usted ahora a pecar, se equivocó. Nada nos habilita. ¿No tiene nada bueno que decir? Entonces no diga nada. ¿Ya? Podemos ser firmes, hermanos, firmes, protectores de nuestra iglesia, defensores, pero jamás pecadores. Jamás pecadores. Que el Señor nos ayude a dar la batalla de la fe, pero no en los terrenos del pecado, sino en los terrenos que agradan a nuestro bendito Señor, que es cabeza de la iglesia. Oremos.